El día 30 de julio, unos 70.000 inmigrantes asaltaron e invadieron Ceuta, pero ¿qué hay detrás de esta supuesta crisis migratoria? ¿Por qué sucedió? Y sobre todo, ¿para qué? Y bueno, sé que vengo un poco tarde al tema porque ya ha pasado casi un mes, pero precisamente por eso creo que hay que darle importancia y no olvidarse de lo que está sucediendo y pensar un poco más allá de que es una crisis migratoria que obviamente aún así no sería normal, 70.000 personas, pero pensar un poco más allá. Y bueno, antes de todo me gustaría que viéramos como la imagen general de la situación. Tenemos a Marruecos, que es un fiel aliado a Israel, como ya sabemos, y por tanto de Estados Unidos, y es el aliado más potente que tiene en África. Esto es tan así que el año pasado Israel desbancó a Francia, que también es un gran aliado de Marruecos, pero desbancó a Francia como el segundo vendedor de armas a Marruecos, solo por detrás de Estados Unidos. Y esto ya nos deja una clara imagen de cómo están las alianzas entre estos tres países. Además, tampoco hay que olvidarse de sistemas como Pegasus, el cual le introdujeron a nuestro amigo Pedro Sánchez en la crisis del 2021. Software, sistema que es israelí, de la inteligencia israelí. Además, me he encontrado un artículo que bueno que comenta toda esta información y en este artículo el experto que habla asegura que todos los equipos que Israel les está vendiendo a Marruecos podrían haber sido producidos en Francia, España, Italia o cualquier otro país occidental. Esto les aseguraría un apoyo político y diplomático a los israelíes y los estadounidenses para asegurar la aprobación de su plan de autonomía del Sáhara Occidental. Y yo a esto le sumo contra España, porque tampoco hay que ser tontos. Llevamos viendo cómo llevan años reclamando que Ceuta y Melilla deberían ser marroquíes, cómo bueno, espían a nuestro presidente, cómo sucede cosas como lo de la isla Perejil. Así que si tenemos a nuestro vecino que hace todas estas cosas y que además se arma hasta los dientes, pues obviamente sería para preocuparse. Y obviamente en parte será para reclamar lo que ellos creen que es suyo. Además, todo esto justo sucede en un momento particular en el que tenemos a Netanyahu hace unos meses que decía que España iba a pagar un precio inmediato por todo el apoyo que le estaba dando a Palestina y demás. Tenemos a Trump que no se quita a España de la boca ni para Dios. Y luego tenemos al gobierno español que intenta hacer que relaciones con Argelia, justo el mayor enemigo de Marruecos. Y como siempre, cuando pasa una crisis de este estilo, una crisis geopolítica, migratoria, lo que sea, hay que preguntarse quién se beneficia de lo que está pasando. Porque cuando empiezas a ver un poco estos temas, por qué suceden las cosas y demás, te das cuenta de que en el mundo no existen casualidades. Y siempre cuando pasa algo así, alguien se está beneficiando detrás. Y aquí principalmente tenemos tres grandes actores. Tenemos obviamente a Marruecos, que yo con la situación en general tengo dos teorías, que bueno, la que más miedo me da la comentaré luego al final del vídeo cuando ya haya dicho todos los datos que pienso que son importantes. Para mí también esto es una prueba de fuerza del Estado marroquí. Al final, esto es como cuando tú a una persona te estás riendo de ella constantemente y no te dice nada. No te da una respuesta, no te mete un tortazo, pues al final te sigues riendo de ella, porque no tiene respeto alguno con esa persona. Pues esto es lo mismo. Aquí cada año vemos cómo Marruecos intenta un poco más tensar la cuerda con España y ver qué es lo que hace el Estado español. Que en este caso es nada, nada. Simplemente ponerse de rodillas ante ellos. Entonces ya sabe, sucediendo estas cosas, presionando más, que el día de mañana, si les da por invadir militarmente Ceuta y Melilla, saben que las respuestas que han tenido las últimas veces ha sido de no pasar absolutamente nada. O sea, esto nos deja en la situación de qué sucedería si pasara eso, si invadieran militarmente Ceuta y Melilla. Luego, como segundo actor, tenemos a Estados Unidos. Y es que una cosa que sorprendió a mucha gente cuando, días después de lo de Ceuta, es que Trump se posicionara a favor de España. Y no es que Trump se posicionara como tal a favor de España, porque hay que entender que la mayor baza política de Trump es la inmigración ilegal, la lucha contra la inmigración y lo que posiblemente más votantes le dé. Y él no es tonto, él sabe que esta situación le beneficia, que lo puede utilizar y de hecho lo está utilizando como, oye, esto nos puede pasar a nosotros, a Estados Unidos. Y además teniendo las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina. Aparte que, no sé si alguien lo sigue teniendo en la cabeza, yo creo que mucha gente, pero hay que quitarse de la cabeza de que Estados Unidos no es un aliado de España. Siempre que tiene la infinita posibilidad de desestabilizar y humillar a España, siempre lo van a hacer, ya sea históricamente, políticamente, económicamente, como sea, siempre aprovechan la mínima oportunidad. Y
En una situación de estas, no hay que pensar que se van a poner de nuestro lado, solo hay que ver con lo que sucedió con la isla Perejil. Esto es algo que se comenta poco, pero se pusieron del lado de Marruecos. Hasta Federico Trillo, el ministro de Defensa de la época, lo asegura, que Estados Unidos estaba detrás. Calculó mal, pensó que España estaba en crisis porque había crisis de gobierno, porque estaba en efecto Estados Unidos detrás. Y me dice, no voy a decir quién, pero un altísimo mando militar. Dicho, los americanos son nuestros aliados. Digo, serán tuyos. Los americanos en esto no son aliados, no pueden saber una palabra. Lo mandamos a la mierda a los moros y a los americanos y tomamos la isla 2 horas y media después. Y luego, como tercer actor, obviamente tenemos a Israel, que, como ya he dicho antes, amenazó hace unos meses a España. ¿Y quién es el único que se ha visto beneficiado en todo caso dentro de España con lo sucedido en Ceuta? Pues Vox, porque estos son votos para Vox. Todo lo que suceda en términos de inmigración es un poco al mismo estilo que lo de Donald Trump. Lo que más votos le da a Vox es el tema de la inmigración. Así que esto es matar 2 pájaros de un tiro para Israel. Humillas a tu mayor rival político y aparte beneficias del proxy que tienes en ese país para así en un futuro poder ganar más poder. Además, aparte de esto, no hay que olvidarse dónde está Ceuta. Ceuta está en el estrecho de Gibraltar, que aunque nosotros no le demos tanta importancia, es uno de los estrechos más importantes del mundo, porque es la puerta de entrada y salida al Mediterráneo. Y sabiendo esto, solo hay que fijarse cómo están otros de los estrechos más importantes del mundo ahora mismo. Tenemos el estrecho de Hormuz, que bueno, poco hay que comentar. Está ahí Donald Trump y Estados Unidos intentando hacerse con el poder del estrecho de Hormuz. Luego tenemos el canal de Suez, que con todo lo sucedido en Gaza, Israel ha ganado bastante poder en ello. Que podríamos decir que si se hicieran con el control del estrecho de Gibraltar, tendrían el control de la ruta de comercio más importante del mundo. Del estrecho de Hormuz, si lo consiguieran, del canal de Suez, que prácticamente lo tienen, y del estrecho de Gibraltar. Entonces, como ya vemos, estos 3 países se ven completamente beneficiados de lo sucedido, cada uno en su lado y de su manera. Y entonces, sabiendo todo esto, ¿por qué el gobierno de España no hace nada? Y es que es la gran pregunta que tenemos todos. ¿Por qué está esa gente rondando por ahí, los inmigrantes? No sucede nada. Un día dicen que no van a venir a la península, otro día que sí. Pues a ver si después de estos datos que os voy a comentar, os queda un poco más clara la idea. Cuando el PSOE perdió el poder en 2011, Marruecos reclutó a buena parte del gabinete de Zapatero. Algunos de ellos son Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores, colocado al frente de la Alianza de Civilizaciones, organización cofinanciada por Marruecos, María Antonia Trujillo, que acabó pidiendo la evolución de Ceuta y Melilla en un congreso de Tetuán, con Zapatero y Moratinos presentes sin contradecirla, y que además, puesta en el cargo por Pedro Sánchez, fue cesada de la embajada de Rabat, atentos, después de que el CNI alertara de actividad sospechosa de espionaje. También tenemos a José Bono, exministro de Defensa, que por arte de magia pasó de llamar a Marruecos dictadura criminal, abriendo comillas, y defender la autonomía del Sáhara a defender que Sánchez asumiera que el Sáhara era marroquí y decir cosas como llevarse mal con Marruecos es propio de idiotas en España. El giro del gobierno con el Sáhara ha sido un gran acierto. O, para mí mi favorita, España tiene la suerte de tener a un vecino como Marruecos. Además, aparte de esto, hay una especie de organización política llamada el Movimiento Saharaui por la Paz, que celebra congresos en Canarias, en Marruecos, a los que va Zapatero, José Bono, como acabamos de comentar. Bueno, no sé ni dónde me he quedado, se me ha apagado la cámara, me silencian. Así, el Movimiento Saharaui por la Paz, que además fue identificado por el CNI como una organización pantalla de la inteligencia marroquí. Además, me he querido meter en su web oficial para ver qué, no sé, qué comentaban ahí que tenían y me he encontrado esto. Y bueno, ya para terminar, tampoco hay que irse muy lejos. En 2021, cuando pasó la anterior crisis de Ceuta, supuestamente, con Pegasus, el sistema que hemos comentado antes de la inteligencia israelí, Marruecos extrajo 2,6 gigas del móvil de Sánchez y 6 de Marlaska, el actual ministro de Exteriores, el cual también dice cosas muy curiosas como esta. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Así que como veis, después de todo esto empiezas a entender por qué el gobierno hace lo que hace, cómo lo hace. O sea, y es que la realidad es que tenemos a gran parte de la escena política financiada por Marruecos y bueno, la otra mitad financiada también por otra gente. Pero tenemos desde ministros que asisten a congresos que son en teoría pantalla de la inteligencia israelí. Ministros que cobran del Estado marroquí. Y a mí lo que más miedo me da de esto
es que ya hemos visto una película parecida de este tema. O sea, ya lo vimos con el Sáhara, como un día decidieron nuestros políticos regalarlo, dejar vendida a toda la gente que había ahí, los españoles del Sáhara, abandonados a su suerte. Y claro, yo me pregunto, ¿qué nos hace pensar que no va a suceder esto mismo con Ceuta? Y yo no sé si hay algo firmado ya en la sombra, pero me da mucho que pensar cómo se está dando la situación, cómo de repente llegan un día 70.000 personas a una ciudad y el gobierno no hace nada, como decimos. La respuesta es literalmente ninguna. Y cómo vemos a gran parte de la población de Ceuta desplazándose fuera porque la situación es insostenible y al final tienes que dejar tu ciudad, tu tierra, porque otra gente de fuera ha venido. Parece literalmente como si alguien quisiera desplazar a la gente, ir vaciando la de españoles para que llegue un día que la soberanía simplemente sea un papel que haya que firmar. Y esto además no lo digo yo solo. El medio Le 360, no sé cómo se dirá, pero básicamente es el medio que es prácticamente el portavoz de Mohamed VI, el rey de Marruecos, dijo que la cuestión ya no es si Ceuta y Melilla son marroquíes, sino cuándo lo van a ser. Y para ellos ya está decidido, es una cuestión de tiempo. Y para Estados Unidos igual. Tenemos como en el Congreso ya se estaba decidiendo la soberanía de Ceuta y Melilla. Y es que para ellos ya es un tema de negociación y parece que los únicos que no nos estamos enterando somos nosotros. Y además ya se ha empezado con la narrativa. Ves a medios estadounidenses, medios internacionales, comentando cómo España tiene resquicios coloniales en Ceuta y Melilla, cuando esto es completamente incierto, solo hay que irse a la historia de Ceuta y Melilla para ver que nunca han sido marroquíes y desde siempre han sido españolas. Esto no importa, lo que importa es introducir poco a poco en el pensamiento colectivo que España tiene esto y no es suyo ni debería tenerlo, que debería ser de Marruecos, y que llegue un día que ya cuando suceda una invasión militar, lo que suceda que tenga que suceder, y se lo quiten a España, ya nadie le parezca raro, ya todo el mundo tenga normalizado que esto tenía que pasar. Y es que esto es prácticamente la misma técnica que usa Israel. Mucha casualidad, pero es prácticamente la misma técnica que usa con Palestina. Ya lo vimos con Gaza, lo vemos con el tema de los colonos, como simplemente crean un debate colectivo de algo que no lo hay. Primero creas la narrativa de que X territorio debería ser tuyo. Después normalizas esa idea durante años y cuando finalmente actúas y lo capturas, por así decirlo, ya la gente lo tiene interiorizado. Estamos viendo literalmente el mismo manual con los mismos países implicados, por así decirlo, solo que ahora en vez de Israel es Marruecos. Así que la pregunta que me hago yo después de todo esto, con el tema de Ceuta, ya no es si está en peligro o no para el futuro, que yo creo que queda bastante claro que sí lo está, sino quién va a defender Ceuta si precisamente los que suponen que tienen que planificar esa defensa son los mismos que cobran de que nos la quieren quitar. Así que bueno, decidme qué pensáis, si veis alguna salida a este tema o sois igual de pesimistas que yo. Decidme también si queréis que hable de algún tema en concreto del vídeo, si alguien ha llegado hasta esta parte del vídeo, que es mi segundo vídeo, pero me gustaría ir haciendo más y de más temas. Así que nada, eso, comentadme y decidme qué pensáis de todo esto. Adiós.